Em, ¿Te ha pasado alguna vez despertarte después de una noche de copas con esa sensación en el estómago? Que no es solo, bueno, resaca física. Uf, sí. Es esa mezcla de dolor de cabeza con una ansiedad terrible, lo que ahora llaman anxiety. Y entonces llega el momento de la verdad. Coger el móvil, Con un miedo atroz. con pánico, rezando para no encontrar un historial de llamadas a las 3 de la mañana, o peor aún, una retahíla de mensajes rarísimos. Una de nuestras fuentes de hoy lo llama, y me encanta el término, la verborrea etílica. Es un gran término. Y te deja pensando, ¿qué demonios pasa en nuestro cerebro para que el alcohol nos quite el filtro de esa manera? Pues mira, esa pregunta es el punto de partida perfecto para el análisis que tenemos preparado hoy. Vamos a explorar el complejo universo del alcohol, y lo haremos con un montón de fuentes, Ah, sí. como el de Marlatt y Gordon. Y no solo eso. No, también nos asomaremos a la historia del programa de los 12 pasos y, lo que me parece crucial, escucharemos testimonios personales muy potentes como el de Jorge, un alcohólico en recuperación que le pone voz a muchos de los datos que vamos a ver. La misión entonces es entender qué le hace el alcohol a nuestra cabeza, saber diferenciar cuando una copa social empieza a cruzar una línea peligrosa. Y sobre todo descubrir qué red de seguridad existe. Exacto. ¿Qué ayuda médica, psicológica y comunitaria hay para quienes deciden dar el paso de dejarlo? Vamos a desgranar todo esto. Pues empecemos por ahí, por esa verborrea etílica. No es una sensación subjetiva, ¿eh? Tiene una explicación neurológica muy clara. El alcohol tiene un efecto directo sobre el córtex prefrontal de nuestro cerebro. ¿El córtex prefrontal? Sí, pensemos en esa zona como el consejero delegado, el director de orquesta de nuestra personalidad. Es la parte responsable del juicio, del autocontrol, de la toma de decisiones. O sea que el problema no es que de repente nos volvamos más atrevidos o algo así, es que literalmente el director de orquesta, el que pone el freno y dice, cuidado, que esto es una malísima idea. Se va a tomar un café. Exacto, se va a tomar un café. Y claro, el resto de la orquesta, que son nuestras emociones e impulsos, se vuelve loca y empieza a tocar sin partitura. Es una analogía perfecta. Ese director de orquesta se vuelve más lento, menos preciso. Nuestra capacidad para anticipar las consecuencias pues se desploma. Y esa idea que en sobrio descartarías en un segundo, de repente, ¿Te parece brillante? totalmente. Y esto nos coloca a todos, bebamos mucho o poco, en lo que las guías llaman un espectro de consumo. Y para medirlo, nos proponen una herramienta muy práctica. Una forma de llevar la cuenta, más allá del creo que llevo 2. Exacto. La guía del Plan Nacional sobre Drogas habla de la unidad de bebida estándar, la V. Es una forma de unificar, porque claro, no es lo mismo un chupito que una pinta de cerveza. Claro. Una V equivale siempre a 10 gramos de alcohol puro. Vale, pero espera, 10 gramos de alcohol puro a mí me suena a clase de química. ¿Cómo se traduce eso a lo que pedimos en un bar? Es más intuitivo de lo que parece, de verdad. Una caña de cerveza normal, o una copa de vino, de las de restaurante, es aproximadamente una V. Una V, ¿vale? Pero aquí viene la trampa. Un combinado, un gin tonic o una copa de coñac ya son 2 Vs. El doble. El doble. Y una cerveza de alta graduación puede ser 1,5 o incluso más. Claro, es que es muy fácil perder la cuenta. Empiezas con solo una caña para empezar, que es una V, pero luego viene la segunda, el vino con la cena, que ya son 2 copas más, Ya llevas 3. y el digestivo que te ofrecen al final, que son 2 Vs de Walper, y sin darte cuenta, en una sola cena has consumido lo recomendado para media semana. El Excel mental de las Vs falla estrepitosamente a partir de la tercera copa. Totalmente. Y usando esa medida, la guía establece unos límites orientativos. Se considera un consumo de bajo riesgo no superar las 17 Vs a la semana para los hombres 17. y 11 para las mujeres. A partir de ahí entramos en una zona intermedia, el consumo peligroso, y si se superan las 28 VVs semanales en hombres o 17 en mujeres, ya se habla de un consumo de riesgo evidente. Y bueno, cualquier consumo en menores, embarazadas. Por supuesto, eso es siempre de riesgo. Entiendo que son guías, no una sentencia. No significa que si un hombre bebe 18 VVs una semana ya tenga un problema, pero Pero sí que está jugando en una liga donde el riesgo de lesión, por seguir con la analogía, aumenta considerablemente. Justo eso. Son herramientas de autoevaluación, una primera señal de alerta. para que cualquiera pueda reflexionar un poco sobre sus hábitos, sin juicios. Exacto.
Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se pasa de esa señal de alerta, de ese consumo de riesgo, a una dependencia real? ¿Dónde está esa línea invisible? Supongo que no es algo que pase de un día para otro. En absoluto. La misma guía del Plan Nacional, basándose en los criterios del DSM-4, nos da varias claves. Una de las más conocidas es la tolerancia. Necesitar más para sentir lo mismo. Eso es, necesitar cada vez más cantidad de alcohol para conseguir el mismo efecto que antes. El cuerpo, digamos, se acostumbra. Lo que antes te hacía sentir eufórica ahora apenas te relaja. Exacto. Otra clave es la deprivación, es decir, el síndrome de abstinencia. Cuando la persona no bebe, empieza a sentirse mal, física y anímicamente. Ajá. Y una tercera, que es fundamental, es la pérdida de control. La intención de beber solo una copa se convierte sistemáticamente en beber 5, o beber en momentos donde uno se había prometido no hacerlo. Y si a eso le sumas que se empiezan a abandonar aficiones o responsabilidades por la bebida, El cuadro de la dependencia está bastante claro. has mencionado el síndrome de abstinencia. Y creo que mucha gente lo confunde con una resaca muy fuerte. Pero por lo que he leído en Medline Plus, no tienen nada que ver. Es una confusión peligrosa, ¿sí? Una resaca es muy desagradable, pero el síndrome de abstinencia alcohólica, el SAA, es una condición médica seria. ¿Tan seria? Mucho. Los síntomas pueden empezar tan solo 8 horas después de la última copa. Y no hablamos solo de dolor de cabeza, hablamos de temblores incontrolables en las manos, ansiedad aguda, náuseas, sudoración, y alcanza su pico entre las 24 y las 72 horas. Y en esa ventana de tiempo es cuando puede ocurrir lo peor, ¿no? El famoso delirium tremens. Efectivamente, es la forma más grave del síndrome de abstinencia y es una emergencia médica. Potencialmente mortal. Los síntomas son de verdad de película de terror. Una confusión mental gravísima. La persona no sabe quién es, dónde está, fiebre muy alta, alucinaciones muy vívidas, Ver cosas. ver o sentir cosas que no existen, ¿sí? Y convulsiones. Es la prueba definitiva de por qué una desintoxicación de un bebedor crónico nunca, jamás, debe hacerse sin supervisión médica. Es que el leerlo así en una guía clínica impresiona, pero se puede quedar en algo abstracto. Y por eso es tan importante el testimonio de Jorge que recogió Adictalia. Él le pone piel y huesos a esos síntomas. Es un testimonio brutal. Cuenta, y cito literalmente, el día que dejé el alcohol estuve en mi casa 3 días, malito, 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 con temblores y fiebre. Madre mía. Explica que vomitaba absolutamente todo lo que ingería, hasta el agua. Esa descripción tan cruda es la realidad de un síndrome de abstinencia severo. Es la experiencia vivida detrás de la teoría clínica. Y esa experiencia tan dura nos lleva directamente al siguiente punto, el camino de vuelta, la recuperación. Todo empieza con una decisión, pero la guía de Medline Plus, decidirse a abandonar el consumo de alcohol, deja claro que no es como pulsar un interruptor. Para nada. Habla de las etapas del cambio. Un modelo que muestra que la decisión es un proceso. Va desde la precontemplación, cuando la persona ni siquiera ve que tenga un problema, La negación. hasta la contemplación, cuando empieza a verlo pero duda. Luego viene la preparación, la acción y finalmente el mantenimiento. Y lo más importante que señala la fuente es que no es una escalera que solo se sube. Hay avances y retrocesos. Es un camino sinuoso. Y en ese camino sinuoso, me imagino que uno de los mayores miedos es el de la recaída, la sensación de haber tirado todo el esfuerzo por la borda. Pico que a mí me parece fascinante. El modelo de prevención de recaídas de Marlatt y Gordon. Es revolucionario porque cambia por completo el enfoque. Para empezar, nos pide diferenciar entre una caída y una recaída. Espera, ¿caída y recaída? Suenan prácticamente a lo mismo. ¿De verdad hay una diferencia tan grande? ¿O es solo una forma más amable de llamarlo? La diferencia es abismal y está en el núcleo del modelo. Una caída es un desliz, un consumo puntual y aislado después de un tiempo de abstinencia. Te tomas una copa en una boda. Vale. Una recaída es volver por completo al patrón de consumo anterior. La boda se convierte en una borrachera y al día siguiente sigues bebiendo. Vale, entiendo la diferencia en la acción. Pero, ¿por qué es tan importante separarlas conceptualmente? Porque lo alucinante de este modelo es que revela que el mayor peligro no es la copa que te tomas, sino la historia que te cuentas a ti mismo después de tomarla. Lo llaman el efecto de violación de la abstinencia, el EVA. El EVA. Es la reacción cognitivo-afectiva. Si después de esa copa tu pensamiento es, ya está, he fallado, todo mi esfuerzo no ha servido para nada,
soy un desastre, así que, ¿qué más da? El pensamiento de todo o nada. Ese pensamiento es el que convierte la caída en una recaída en toda regla. Es una profecía autocumplida. Es un giro de 180 grados. Dejar de castigarte y empezar a analizarte. El problema no es el error, sino la culpa desmedida que sientes por el error. Me parece potentísimo. ¿Lo es? Y supongo que con esa nueva mentalidad es más fácil afrontar el tratamiento en sí, ¿no? Hablemos de la ayuda profesional. Si una persona llega a ese punto de «estoy lista, necesita ayuda», ¿qué le espera? Pues el tratamiento formal, según la guía del Plan Nacional, se suele dividir en dos grandes fases. La primera, y la más urgente, es la desintoxicación. Superar el mono, vamos. Exacto. El objetivo aquí es uno, superar el síndrome de abstinencia de forma segura. Se trata de estabilizar al paciente, a menudo con fármacos sedantes como el clormetiazol, que ayudan a calmar la ansiedad y, muy importante, a prevenir las convulsiones. Una vez superada esa fase crítica, esa tormenta física, viene la verdadera maratón. Justo. Esa es la segunda fase, la deshabituación. Es el trabajo a largo plazo. Se trata de aprender a vivir sin alcohol, de desarrollar nuevas estrategias para afrontar, pues, el estrés, los problemas, las ganas de consumir. Y aquí la farmacología también ofrece herramientas de apoyo. ¿Más allá de los sedantes iniciales? Sí. Para la deshabituación se usan principalmente dos tipos de ayuda. Imagina que tienes dos guardianes. El primero es un guardián disuasorio. El más conocido es el disulfiram, el famoso Antabus. Ah, el Antabus. Su función es crear una barrera. Si la persona que lo toma consume la más mínima cantidad de alcohol, sufre una reacción física muy violenta y desagradable. Taquicardia, náuseas, un malestar general intenso. Un recordatorio muy contundente de las consecuencias. ¿Y el otro guardián? El otro es un guardián del equilibrio, como el acamprosato. Este trabaja de forma mucho más sutil, en silencio. No provoca ninguna reacción. Su misión es actuar sobre la química del cerebro, que ha sido alterada por años de consumo. O sea, ataca la raíz. Ayuda a reequilibrar los neurotransmisores para reducir esa ansiedad constante, ese deseo irrefrenable de beber, lo que se conoce como craving. Calma esa sed ansiosa desde dentro. Dos estrategias completamente distintas, una por aversión y la otra por reequilibrio. Exactamente. Y todas las fuentes coinciden en algo crucial. Estos fármacos son muletas. Son apoyos muy valiosos, pero la recuperación real y duradera se construye combinándolos con terapia psicológica. Son parte de la solución, no la solución completa. Claro, porque el alcohol a menudo es la punta del iceberg de otros problemas. Y más allá de la medicina, hay otro factor que todas las fuentes señalan como decisivo: el entorno. La familia. Fundamental. La psicóloga Graciela Angot, en una entrevista para Adictalia, lo explica de forma muy gráfica. Dice que la adicción prospera en el secreto y en el autoengaño. No solo de la persona que bebe, sino a menudo de toda la familia. Que con la mejor intención actúa como cómplice. Exacto. El clásico «no digas nada al abuelo» o justificar las ausencias en el trabajo con una gripe inventada. Justo eso. Y su consejo para las familias es un cambio de paradigma. Muy duro, pero necesario. Hay que mantener la unión familiar, sí, pero no para tapar el problema, sino para afrontarlo de cara y con una sola voz. La línea roja tiene que ser clara. La única opción es el tratamiento. Y eso implica hacer algo muy difícil. Dejar de ser el colchón que amortigua las consecuencias, dejar que la persona se enfrente a la realidad que su consumo está creando, no pagar sus deudas, no solucionar sus problemas. Es la famosa idea de tocar fondo. Si la familia te impide constantemente llegar al suelo, nunca sientes la necesidad real de impulsarte hacia arriba. Es una forma de amor muy complicada de ejercer, me imagino. Durísima, pero a menudo es la única eficaz. Y junto a ese apoyo familiar, que a veces está desbordado, existen sistemas de apoyo comunitario. El más conocido mundialmente es sin duda el programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Que mucha gente conoce por las películas, pero que tiene una filosofía muy profunda detrás, ¿verdad? Mucho. Analizando sus pilares, el primer paso es la piedra angular de todo. Admitir la propia impotencia ante el alcohol. Es un acto de rendición, de humildad. Rendirse para poder ganar. A partir de ahí, se apoyan en la idea de confiar en un poder superior. Y esto es importante. El concepto es deliberadamente abierto. Para unos puede ser Dios, pero para otros muchos es el propio grupo, la naturaleza o, como dicen ellos, una gran realidad interior. No es necesariamente religioso, entonces. Es más bien reconocer que uno solo no puede y necesita ayuda de algo más grande que su propia voluntad, que ya ha demostrado que no es suficiente. Esa es la clave.
El programa sigue con pasos como hacer un inventario moral honesto, reparar los daños causados y, finalmente, el 12º paso, que consiste en llevar el mensaje a otros. Se basa en la idea de que para mantener la propia sobriedad hay que regalarla, Y todo sobre la base del anonimato. que busca anteponer siempre los principios del programa a las personalidades individuales. Hemos hablado de lo difícil que es el camino, pero hablemos de la recompensa. ¿Qué pasa en el cuerpo y en la mente cuando se consigue dejar el alcohol? El artículo de Reset Laser dibuja una cronología que es francamente espectacular. Es como ver a un cuerpo y a una mente renaciendo. A los pocos días de dejarlo, la calidad del sueño mejora drásticamente. Adiós a esos despertares a las 4 de la mañana con el corazón a 1000. Exacto. Y con un mejor descanso, vuelve la energía. Y eso es solo el principio. A las pocas semanas los cambios se aceleran. A nivel mental, la ansiedad que el alcohol paradójicamente cronifica empieza a disminuir. La piel, que el alcohol deshidrata y envejece, recupera un aspecto más sano. Y se pierde peso, ¿no? Se suele perder peso, sí, porque olvidamos que el alcohol tiene muchísimas calorías vacías, y el órgano que más aplaude es el hígado, que tiene una capacidad de regeneración asombrosa y empieza a sanar. Y si miramos a largo plazo, a los meses y años, los beneficios ya no son solo de bienestar, sino de supervivencia. Totalmente. Disminuye de forma radical el riesgo de padecer enfermedades muy graves. Problemas cardiovasculares, hipertensión, varios tipos de cáncer. Boca, esófago, hígado. Colon, diabetes tipo 2. Visto así, dejar el alcohol es una de las mayores inversiones en salud y esperanza de vida que una persona puede hacer. Al final, después de analizar todas estas fuentes, me queda una idea muy clara. La sociedad a menudo presenta la sobriedad como una renuncia, como una pérdida, pero todos los datos y sobre todo los testimonios apuntan en la dirección contraria. Es una ganancia neta. Una ganancia en salud, en claridad mental, en relaciones personales auténticas, en dinero. Y creo que nadie lo expresa mejor que Jorge, el testimonio con el que empezamos. ¿Qué decía? Su frase final es el resumen perfecto de todo este viaje. Hoy me doy cuenta que me río más y soy más feliz afrontando los problemas de cara. De cara, sin filtros, sin anestesia. De cara. Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Empezamos con la vergüenza por un mensaje enviado de más y hemos llegado a la cruda realidad del delirium tremens y a las complejas estrategias de recuperación. Ha quedado claro que no hay una varita mágica. No. Es una suma de fuerzas. La ayuda médica, los modelos psicológicos para cambiar la mentalidad, el apoyo insustituible de la comunidad y, en el centro de todo, un compromiso personal muy profundo. Lo que me parece más potente es ver cómo todas estas fuentes que vienen de mundos tan distintos, el laboratorio, la teoría psicológica, la experiencia en primera persona, al final todas confluyen en una misma idea central. ¿Cuál? Que la recuperación no es simplemente dejar de consumir una sustancia, es un proceso mucho más profundo. Es reconstruir una vida. Es aprender a ser uno mismo sin aditivos. Totalmente. Y para terminar, como siempre, nos gustaría dejar una reflexión en el aire, una pregunta que surge de todo lo que hemos analizado. Todas nuestras fuentes se han centrado, lógicamente, en la persona que bebe y en su círculo. Pero hay que mirar más allá. Exacto. Si damos un paso atrás, vemos que el alcohol no es un problema puramente individual. Está entretejido en el ADN de nuestra cultura, en casi todos nuestros rituales sociales. Celebramos con brindis, cerramos negocios con una copa, pasamos los duelos con alcohol. Y eso nos lleva a una pregunta más amplia, una que va más allá de la recuperación personal. Dado este contexto, ¿qué necesitaría cambiar en nuestra sociedad para que nuestra relación colectiva con el alcohol fuera más sana? ¿Qué tendríamos que hacer para que la decisión de no beber en una fiesta, en una cena o en una boda no fuera vista como una excepción, a veces incluso rara o sospechosa, sino como una opción socialmente tan válida, tan normal y tan celebrada como la contraria? Ahí lo dejamos.